Por varios años, pues he sido un papá soltero, luchón, que es el que, ¿sabes? El que le prepara la comida, que la lleva a la escuela, que tiene que trabajar, que la tiene que mantener. Pero qué padre que un hijo diga, yo elijo, y especialmente una hija, que una hija diga, no, yo me quiero ir con mi papá. Yo creo que las personas tenemos tres cosas que influyen en nuestra vida. Número uno, tú. Número dos, el ambiente en el que tú te desenvuelves. Y la parte de los padres. Creo que estas tres cosas, no sé en qué grado, pero influyen mucho en una persona. No puedes querer a alguien como un hijo. Cuando alguien te dice, te quiero como un hijo, creo que sí es difícil. Creo que un hijo es algo diferente. Entonces tú puedes quererlo muchísimo, pero creo que sí, como un hijo es diferente. Mi primer empleo lo tuve como en segundo de primaria. Y de ahí fui cambiando de empleos a empleos. Y solamente terminé hasta la secundaria. Solamente estudié el segundo de telesecundaria, nada más. Entonces para mí siempre fue muy importante la parte de la figura paterna, aunque no la tuve en casa. Ese no fue mi ejemplo. ¿Qué tal, papá? Bienvenido a un episodio más de Se Busca Papá Bueno. En esta ocasión estamos nuevamente muy contentos. Si ustedes recordarán, siempre hacemos la invitación de que si nos ves por redes sociales nos comentes, te postules por redes sociales. Y ahorita la alegría que tenemos es porque Samuel Pérez nos encontró en TikTok, nos escribió, le contestamos, empezamos a ponernos de acuerdo y en esta ocasión nos está acompañando aquí. Él es un papá de TikTok, por así lo describo yo. Es el primer invitado que se postula por esta red social y la verdad es que el entusiasmo en el cual nos escribe, yo le dije inmediatamente, tienes que estar aquí, hay que cuadrar nada más la agenda. Y pues bueno, bienvenido Samuel Pérez, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien y emocionado de compartir mi historia porque creo que muchos papás merecemos ser escuchados para que el ser buen padre se pueda replicar con muchos más, ¿no? Es la intención de este programa. Nosotros lo que queremos es, en dado momento, decir, así como hay buenas madres, hay malas madres. Claro, Así como hay buenos padres, hay malos padres. Pero, ¿por qué buscar lo malo? claro. Por eso se llama Se Busca Papá Bueno, busquemos al bueno. Ujú. Y vamos contando su historia para que a lo mejor ese malo diga, yo me voy a ir de la casa, pero no me voy a ir de mis hijos. Yo voy a seguir presente con ellos. Tú, cuando nos contactas por medio de TikTok, me haces un comentario, me dices, me gustaría contar mi historia, pero basarme un poco en contar cómo fue la educación que le di a mi hija. Ujú. Desde mis orígenes, fue Así algo es. así. Ujú. ¿Cómo fueron tus orígenes, para entenderlo? Yo soy de Tlaxcala, allá fue donde nací y crecí en un ambiente típico de aquella época. Con el tiempo vas aprendiendo que los padres hicieron lo mejor que pudieron, aunque tal vez ese mejor no era lo correcto, pero hicieron lo que pudieron, ¿no? Crecí con un papá que era violento, que pegaba, que tomaba, que fumaba, entonces esa fue, no mi ejemplo, pero sí fue lo que yo tuve a la mano y que era normal en el pueblo donde yo crecí, allá en Tlaxcala. Eso no fue lo que yo quería hacer. Y luego, por ejemplo, voy creciendo y en mi familia éramos 5 de familia. Después mi mamá tuvo otros 3 hijos, después mis hermanas se embarazaron. Entonces eran muchos niños ahí creciendo sin una figura paterna. Y siempre lo he dicho con todo respeto, una mamá puede ser mucha madre, pero jamás va a ser un padre, ¿no? Entonces, yo afortunadamente tuve el ejemplo de un tío que era con el que normalmente pasaba mayor tiempo y yo admiraba mucho a ese tío. Veía cosas que yo ahora comento y digo, eso es lo que hacen los papás. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez se nos acabó el gas e íbamos con el cilindro rodándolo porque ni mi mamá ni mis hermanos, yo soy el segundo, pero el mayor de los hombres. Entonces no nos lo podíamos cargar. Y de repente llega este tío y como si nada se pone su chamarra en el hombro y carga el cilindro de gas y como niño te quedas y dices, eso es lo que yo quiero ser. O sea, admiras esa parte paterna, esa parte que los hombres pueden dar. También recuerdo, por ejemplo, cuando caminaba con mamá, pues de repente que le decían cosas, hombres, y tú te sientes como inseguro. Pero cuando caminaba con mi tío Tacho, eso no pasaba. Entonces esa seguridad de vengo con alguien que me puede defender y entonces desde muy pequeño yo me di cuenta que la figura paterna
daba cosas que la figura materna no porque no quisiera, sino porque no es el rol que debería de haber. Entonces, para mí siempre fue muy importante la parte de la figura paterna, aunque no la tuve en casa. Ese no fue mi ejemplo. Entonces, cuando yo me convierto en padre, sí había como no quiero que mi hija viva lo que yo viví. O sea, es decir, quiero ser un padre ejemplar. Y vas agarrando ejemplos de varias personas. Mi caso, viví en varias casas. Y vas viendo, me gusta este ejemplo, me gusta esto, y entonces lo voy a aplicar. Cuando nació mi niña, recuerdo, tengo una foto donde su brazo es lo largo de mi dedo y su codo es este dedo. Entonces nacen tan pequeñitos. Yo me acuerdo que cuando la vi dije, nunca se va a volver a repetir este momento. Y toda la vida siempre me he llevado en la cabeza de nunca se va a repetir este momento, porque los niños van creciendo por etapas. Y entonces esa etapa, por ejemplo, para mí, donde yo la cargaba, déjame decirte que no hay una foto donde esté su mamá, esté ella y esté yo, y que su mamá la esté cargando. En todas las fotos donde aparecemos las tres, yo estoy cargando a mi hija, porque decía, este momento no se va a volver a repetir. O sea, quiero tenerla, quiero cargarla, quiero abrazarla, quiero... a pesar de que no tenía este ejemplo en casa, ¿sabes? O sea, no crecí como un niño que lo abrazaran, que le dijeran, te amo, eso no pasaba en mi casa. Y era normal de aquellos tiempos, ¿no? No es como queja, ya después entiendes que los papás hacen lo mejor que pueden. Pero sí quise que mi hija creciera muy amada, ¿sabes? Que creciera en esas etapas y que yo no me perdiera cada etapa que ella tenía. Entonces, la etapa de los brazos, siempre yo era el que andaba cargando a mi niña. No sé, íbamos a un restaurante y yo me la sentaba en las piernas y yo era el que le daba de comer. Y cuando yo me casé con su mamá, ella ya tenía 2 niñas y tal vez para ella fue sencillo, ¿sabes? Darme este rol Soltar de... un poco. Claro, que ella decía... Y eran mujeres también esas niñas. Ellas eran mujeres Ok. también. Entonces, para mí y para ella, para su mamá, fue muy sencillo que yo absorbiera completamente, mientras estaba ahí, todo lo que pudiera. Por ejemplo, cuando era niña, cuando son bebés, lloran cada 2, 3 horas porque quieren su lechita, ¿no? Porque no pueden pasar tanto tiempo sin comer. Entonces yo me paraba, le cantaba una canción. Hay una canción que me cantaba mi mamá cuando era niño, que es La Casita de Cuco Sánchez. Y entonces, ¿Cómo va? va de dónde, amigo, vengo. Ah, sí, cómo no. De Que Pedro una Infante la casita. cantó. Exactamente. Yo creo Sí, que Pedro Infante la hizo un poquito más la famosa. hizo más popular, sí, sí, sí. Y esa canción me la cantaba mi mamá cuando yo era niño. Y lo que hacía es que le cantaba la canción a mi niña, y le daba su lechita, ¿no? Y recuerdo que su mamá me decía, ay, vas a malcriar a esa niña. Y yo decía, no, no se va a volver a repetir. El este amor no momento, malcría. ¿sabes? No, 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 no. Entonces así fue como empecé con la parte de la crianza, con mucho amor, mucho amor. Entonces recuerdo que cuando íbamos de visita con la familia, yo tendría que esconderme para que alguien la pudiera cargar. Porque si ella me veía, no, de pequeños pues tienen esta parte de que quieren estar con alguien de confianza, ¿no? Y aunque mi niña es muy, no sé si sea tanto extrovertida, de pequeña lo era, sí tenía como que no, yo quiero estar con mi papá y a todos lados quería andar con el papá, ¿no? Ya una vez que empezó a caminar, entonces empieza otra etapa donde ya es jugar pero por lo menos la etapa de los brazos, siempre, nunca perdí el mínimo momento para cargarla. Y no, o sea, una vez que empiezan a caminar ya no quieren que los cargues. Y ya pasas a otra etapa. Hablando de este tipo de la inocencia, de la parte inocente durante tu infancia, tú al escribirme en el TikTok me dices, yo pasé muchas cosas de niño e incluso tuve que ser bolero para salir adelante. ¿En qué periodo fue? ¿En qué edad? Fíjate que de bolero ya fue un poco grande, por ahí de los 19 años. ¿Ya habías emigrado de Tlaxcala? Así es. Yo me vine a Tlaxcala con la crisis de Ernesto Zedillo. Cuando entra Ernesto Zedillo y sale Carlos Salinas de Gortari, hay una crisis. Yo trabajaba en una empresa y entonces se acabó el trabajo. Que en realidad le adjudicamos la crisis a Carlos Salinas, ¿no? Sí, debería de ser Carlos Salinas, ¿no? El que Zedillo tal vez llegó a medio pues, solucionar. Sí, entonces, pero bueno, fue en esa etapa, en esa transición. Pero yo empecé a trabajar, mi primer empleo lo tuve como en segundo de primaria. Ahí fue mi primer empleo. ¿Qué fue lo que pasó? Alguna vez mi papá invitó a sus amigos, y estaban por ahí tomando. Vi que de repente buscaba qué darles de comer, agarró unos huevos y los hizo, ¿no? Al otro día vi que mi mamá estaba llorando. Y yo le pregunté qué es lo que había pasado.
Dijo, es que esos huevos no eran para comer, eran para, se les llama para echarlos, es decir, que se pongan una gallina en un guajolote y entonces de ahí nazcan más pollitos, ¿no? Mi mamá sí tenía esta visión de vamos a progresar, vamos a hacer algo. Y me acuerdo que me marcó mucho eso. Y desde muy pequeño yo dije, no te preocupes, me voy a trabajar y yo soluciono este problema, ¿no? Entonces empecé a trabajar desde segundo de primaria y de ahí fui cambiando de empleos a empleos y solamente terminé hasta la secundaria. Solamente estudié el segundo de telesecundaria, nada más. Pero desde muy pequeño ya trabajaba, era parte normal de mi vida. Estudiaba y trabajaba desde pequeño. Historia triste de nuestro país, ¿no? Que desde muy niños tenemos Sí, que andar. sí, sí, sí. Emigras tú a México, Así a la es. Ciudad de México. Ajá. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 19 años. 19. Ujú. ¿Y por qué emigrar? ¿Por qué venirse a una gran ciudad? ¿Con familia solo o cómo te No, 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 vienes? solo. Digo, esa fue la segunda vez que emigré. La primera vez, nos venimos un grupo de 5 amigos, venimos a la Ciudad de México. ¿Y por qué? Yo creo que de Tlaxcala veíamos a la Ciudad de México donde allá es donde barren el dinero, la gente se va, le va bien, fácil es encontrar un trabajo. Y creo que desde pequeño como que yo tenía esa mentalidad, que en la Ciudad de México todo se iba a poder. Pero la primera vez que migro, que fue cuando salí segundo de secundaria, que ya bueno, iba en la telesecundaria, ya no la terminé, entonces nos venimos un grupo de 5 amigos, llegamos a la Tapo y de repente cuando salimos a la gran ciudad no teníamos a dónde ir, no teníamos trabajo y no teníamos dinero para regresarnos. Pero era peor lo que habíamos dejado, ¿sabes? Entonces la aventura valía la pena. Porque gente me decía, pero no tenías miedo y era peor lo que teníamos allá. O sea, si era, yo vivía, les digo que en mi pueblo la gente le dicen, prometes amarla en la pobreza y en la miseria, porque no va a haber riqueza. Ah, caray. Oye, sí, ¿en serio? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la casa donde yo vivía era un cuartito con láminas de asbesto, pero piso de tierra. Y ahí teníamos que vivir los 5 hermanos, papá y mamá. Entonces, vivíamos en una cama amontonados y era parte de lo normal, ¿no? Parte de la vida. Y así como yo, había mucha gente viviendo en esas condiciones. Entonces, sí vengo de un lugar, por ejemplo, yo de pequeño hablaba un poquito español, pero también le mezclábamos el náhuatl. Porque soy de un pueblito donde el náhuatl era como que parte del vocabulario. O sea, que te vienes a la ciudad hablando un tanto, o sea, no dominando muy bien el español. Lo dominaba, pero también lo hablaba muy chistoso, ¿sabes? Como gente de pueblo. Y aquí en ciudad, porque estamos grabando ahorita en la Ciudad de México, aquí en ciudad la gente te come. Sí, 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 sí. ¿Y qué hicieron? Llegas a la... Ya tuvimos aquí, papá Efraín nos Ok. cuenta una historia parecida. Yo siempre digo, las historias de papá se van entrelazando unas Sí. a otras. Pero, ¿y qué pasa? Llegas a la famosa Tapo. Ajá. ¿Y ahí qué? Fue un shock. Algo de lo que me acuerdo mucho. El primero es lo que huele la Ciudad de México. O sea, tiene un olor particular. Sí. Sales de vivir de la Ciudad de México cuando llegas y tiene un olor particular. Y lo segundo es que yo veía que toda la gente andaba corriendo. Es decir, tú los ves y dices, se mueven rapidísimo. Pero mucho de lo que me acuerdo es, ellos tienen a dónde ir. O sea, yo me acuerdo que a esa edad decía, van corriendo y van a un lugar, tienen un destino. Y entonces pues nos quedamos así como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Y la verdad es que fue una aventura porque llegamos a una vecindad. Bueno, llegamos a la Tapo, como no teníamos dónde dormir, pues cada quien durmió por donde podía. En un puestecito me acuerdo que llegamos y dormimos ahí. Nos llenamos de piquetes, me imagino que debe haber sido chinches o no sé, pero algo. Recuerdo que tenía muchos granos por todo el cuerpo. Al otro día nos cruzamos hacia Congreso de la Unión, que es La Viga, me parece. Empezamos a caminar, llegamos a un puesto de tamales y ahí compramos unos tamales para comer. Quien nos vio nos empezó a hacer preguntas, éramos niños, ¿no? Ya le platicamos y dice, pues yo creo que ahí donde estoy les puedo recomendar y que los contraten. Nos regresamos sobre La Viga, hay una calle que se llama Santiago y entonces ahí empecé a vivir en una vecindad vendiendo tamales. Y nos repartieron así como yo me quedo con este, yo con este, yo con este. Y entonces los 5 que veníamos Y encontramos todos eran trabajo. comerciantes. Sí, tamales y tacos era lo que vendían. Entonces, como por un año más o menos, yo estuve vendiendo tamales aquí en la Ciudad de México. Y de la edad de 13, 14 años por ahí así. Y vendía tamales en el Teatro Metropolitan, en la Alameda, en una panadería que le decían la Tres Tamales, porque alguna vez solamente se habían vendido 3 tamales ahí. Entonces era la panadería La Tres Tamales. Y ese fue el primer intento que hice en la Ciudad de México.
Después me regreso a Tlaxcala y dije, pues voy a poner un negocio, voy a poner esto de los tamales. Fui a una ciudad que se llama Pisaco, hablé con una panadería, le dije, ¿me podrías permitir poner aquí mi bote de tamales? Me dijeron, claro que sí. Entonces regreso a casa, compro un bote, hago los tamales, pero pequeño detalle que de mi pueblo a la ciudad, a Pisaco, ya no salía transporte que me llevara. Y entonces ese día nació y murió mi negocio de tamales porque no pude ir a la ciudad de Pisaco a venderlos. Y entonces empecé a hacer otras cosas. Trabajaba en el campo, en la construcción, y eso era lo que hacía a esa edad. Ya cuando, en la crisis, que ya tenía como 19 años, fue cuando llegué a la Ciudad de México, pero tenía la telesecundaria trunca. Aparte, decía, vistes, fuiste, saiga, sabes, muchas cosas que son normales en el pueblo, pero que en la ciudad ya es un poco diferente. Y ahí fue donde parte de lo que hacía fue bolear zapatos. Entonces, porque algo tienes que hacer. Sabes, cuando tienes una necesidad, es increíble cómo no se te cierran las puertas, ¿sabes? O sea, estás, ¿Cómo el cerebro va? ¿qué tengo que hacer? Y hago esto y hago lo otro. Y estás en un momento donde nada parece imposible. Es decir, pues tienes que ser velador o tienes que ayudar en esto, tienes que ayudar. Y yo lo que puse fue, me ayudaron a poner un puesto para bolear zapatos. Y ahí ya fue donde empezaste a desarrollar mejor el idioma. Ah, limpiando una cerrajería, encontré unos libros para aprender inglés. Entonces, cuando empecé a hacer esos libros, había una persona ahí de una dulcería dentro del mercado donde boleaba zapatos que se acercó y me dijo, joven, no se haga pendejo, si quiere aprender inglés, métase a una escuela. Y entonces yo dije, pues tiene sentido, ¿no? Agarré la sección amarilla, que eran estos librotes de comerciales, ¿no? De negocios, y empiezo a buscar y veía a Harmon, pero todos tenían un idioma dirigido a la gente que habla inglés, que seas profesional, para un trabajo, ¿sabes? Y no era como lo que yo necesitaba en ese momento. Veo un anuncio que dice Quick Learning, sin reglas gramaticales, sin tareas en casa, entonces dije, pues voy a ver. Y ahí fue donde yo aprendí inglés en Quick Learning. Entonces ya me fui a pedir informes y ya esa es otra historia que surgió para que yo pudiera aprender inglés. ¿Y por qué inglés, Samuel? ¿Venir de un pueblo? Fue Comerciante. coincidencia, haberme encontrado los libros. Y esa persona que te dio el consejo. Y esta persona que me dio el consejo. Desgraciadamente ya falleció, pero yo siempre le decía, creo que esta frase la voy a poner, porque si tú le quitas aprende inglés y todo lo demás dices, mira, no te hagas pendejo y métete a una escuela. Porque creo que la escuela, la educación es el camino corto a lo que tú quieres. Porque sí es cierto que la experiencia es muy importante, pero la escuela te acorta el camino, la educación te acorta el camino para donde tú quieras llegar. ¿Sabes? De repente ahorita con esto que tú estás haciendo, mucha gente quiere ser tiktokero y quiere ser... Y les digo, oye, ¿ya has estudiado la parte del marketing, sabes, de comunicación? ¿O crees que nada más las cosas se dan, no? Creo que todo lo que hay en actividades puedes acortar el camino si tú te metes a estudiar, ¿no? A tener una idea. Entonces, eso fue destino, ¿eh? Apenas escuché una canción que decía que es una diosidencia. Entonces, creo que fue una diosidencia, ¿no? Que el hecho de que haya podido tener un libro de inglés, que alguien me haya dicho, que haya ido a Quick Learning y que de ahí haya empezado la historia. Y que tomaste acción. Claro. Más tu caso también, digo, el día de mañana seguramente alguno de mis compañeros que conozco te van a mandar a traer para el tema empresarial. Okay. Porque también es una historia empresarial, o sea, de dónde empezaste, cómo fuiste evolucionando. Claro. Aquí incursionamos mucho en el tema de paternidad, pero empatamos con la parte empresarial también. Okay. ¿Qué sucede? Ok, aprendes inglés, ¿y en qué momento te casas o en qué momento tienes a tu hija? Sí, por yo haber tenido o haber vivido con muchos niños, pues fui padre. La parte paternal la tenías ya. Sí, aparte responsable, porque yo era el hombre mayor. O sea, yo desde muy chiquito escuchaba en mi casa, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Algo que no debería un niño escuchar. Un niño debería ser niño, ¿no? Pero digo, ahorita lo veo y digo, pobre niño, ¿no? Pero en aquel momento yo recuerdo como niño y no lo veía como un problema, ¿eh? Es decir, si yo recuerdo mi niñez, digo, fue una niñez muy, muy feliz. O sea, creo que los niños tienen esa capacidad de ser muy felices cuando son niños, ¿no? Entonces, ya ahorita de grandes y digo, ay, creo que no fue tan... De lo correcto. Sí, pero en ese momento yo era muy feliz, ¿no? Entonces, sí fui como muy responsable desde muy pequeño con la parte de los niños. Por ejemplo, alguna vez tuve un empleo para vender pan y también niño de primaria, ¿eh?
Entonces cargaba los canastos de pan para salir a venderlos en el pueblo y poder llegar con una bolsa de pan con mi familia, mis hermanos, mis... Entonces, como que esa parte de proveer ya la traía desde muy pequeño, ¿eh? ¿La paternidad se trae o se aprende, se adquiere? Yo creo que las dos cosas. Hay personas que son muy buenas para algo y lo traen, pero puedes aprender lo que tú quieras, ¿eh? Es decir, tú puedes decir, oye, es que yo soy una persona que se enoja mucho, pues aprende a controlar esto que enojas. O sea, esa parte de así soy, puedes nacer y tener tendencia a algo, pero puedes aprender a hacer lo que tú quieras. Entonces sí creo que la parte de la paternidad traes algo, pero puedes aprender todo lo que sea bueno para ti, ¿no? ¿En qué momento conoces a la mamá de tu hija? Sí, yo trabajaba, después de haber tomado clases en Quick Learning, ahí mismo me hice profesor de Quick Learning y entonces ella era recepcionista en una escuela. O sea, fue tanta tu pasión, fue tanto tu entusiasmo que hasta profesor te volviste. Sí, claro, y ahorita me sigo dedicando a la parte del inglés, pero después de ser alumno, yo quería dar clases porque me fascinaba cómo me trataban los profesores, me fascinaba que podía crecer en esta área y aparte, imagínate, no sé, podría ganar en aquellos tiempos unos 2,000, 3,000 pesos al mes y de repente un salario de 13,000, 14,000 pesos, claro que era algo muy Y grande, más ¿no? relajado, menos pesado, físicamente. Sí, sí, digo, dar clases es complejo porque tienes que estar, bueno, en aquel tiempo tenía que estar de pie. Entonces a lo mejor el trabajo no lo veía fácil, pero sí lo veía como, ahora voy a andar de traje, ¿sabes? Entonces Cambia era mi muy nivel de diferente. vida. Claro. Entonces, regresando a donde conocí a la mamá de mi hija, yo la conocí, ella era recepcionista en Coacalco, en una sucursal de Quick Learning. Ahí nos conocemos y entonces fue amor a primera vista desde que yo la vi. Entonces ahí fue donde ya conocí a la mamá de mi hija. Y viene esa parte paternal en la cual ella tiene dos hijas Ujú. y tú no tuviste ningún inconveniente por cuidarlas, por Claro. tenerlas, por... Sí, la parte de la responsabilidad ya la traía, ¿sabes? Aparte, en ese tiempo como que yo no quería tener hijos, hijos míos, pero muchos padres me habían ayudado a mí. Uno de ellos, mi tío Tacho. Entonces, para mí esa parte del ejemplo del tío Tacho fue muy importante y yo decía, me gustaría en algún momento poder ser como él y poder ayudar a alguien de la forma que él me ayudó a mí. Entonces, cuando la mamá de mi niña tiene dos hijas, pues claro que para mí fue como, esto lo puedo hacer, ¿no? Ellos económicamente no estaban muy bien y pasaron de estar no tan bien a tener ya una casa, que pudiéramos ir al Sams, que pudiéramos tener una vida muy diferente. Entonces sí creo que cambió su vida y eso me hacía sentirme muy orgulloso, muy, muy pleno en aquel momento. ¿Y cuánto tiempo pasó que Samuel estuvo sin su hija? Casi un año. Un año. Sí, te digo, yo no tenía los planes, ¿no? Pero cuando estás casado y como que es algo normal que se puede dar, ¿no? Un día su mamá me dijo, pues creo que tengo retraso. Fuimos a hacer los análisis y ya tengo ahí la hoja que conservo con mucho, ¿sabes? Como está es positivo, está y recuerdo mucho, estaba sentado en Coacalco cuando leí esta nota y me pasó la vida en ese momento no sabía si niño o niña, ¿no? Pero yo decía, iba a crecer y lo voy a llevar a la escuela y va a ser grande y voy a ser abuelo y, o sea, esa nota me hizo como imaginarme todo lo que iba a vivir, al convertirme en padre, ¿no? ¿Hubo miedo? Em, no, hubo más emoción que miedo. Miedo después me dio ya cuando que dices, ojalá que todo salga bien, ¿no? Ella es una niña y me dice, no, ¿y no querías un niño? Y le digo, no, cuando tú eres padre, lo que más te preocupa es que venga sana, que sabes que no le falta un dedo, que tienes muchos miedos de que ella esté completamente sana. Y ya una vez que sabes que está sana, este, todo lo demás como que no es tan importante. ¿Y cambió algo para con las hijas de tu pareja? Mira, yo creo que no, pero lo que sí es cierto es que, y lo digo con mucho respeto, no puedes querer a alguien como un hijo. Cuando alguien te dice te quiero como un hijo, creo que sí es difícil. Creo que un hijo es algo diferente. Entonces tú puedes quererlo muchísimo, pero creo que sí como un hijo es diferente. Y tal vez tenga que ver por todo lo que vives. Es decir, una de ellas ya estaba en el kinder y entonces yo no supe cuando iba a nacer, yo no la vi en el estómago moviéndose, yo no la vi nacer, yo no la vi. Entonces, tal vez eso tenga que ver con que no estás involucrado con toda la vida, ¿no? Que sí puedes querer mucho a una persona, pero te pierdes muchos momentos
Y tal vez sería, desde mi punto de vista, arriesgado decir te quiero como un hijo, porque hay muchas cosas que no vinieron, que no vivieron y que no pudieron unir a un padre con esa persona, creo yo, ¿no? Entiendo que ahorita estás separado de ella. Ajá, estoy separado. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Casi 20 años. Ah, caray. Sí, sí, tenemos poco que nos separamos. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fueron? Híjole, es que no quiero ser No, irrespetuoso. créeme que no hay problema. Ajá. ¿Y por qué separarse de 20 años después? Me supongo que ya las otras dos niñas, pues también ya son adultas. Ya son, una vive en Canadá, otra vive en Tlaxcala, ya tiene hijos, ya toda Y su con vida. respecto a la pregunta, ¿son exitosas gracias a ti? A la parte paternal de ti, no a la persona. ¿Sabes? Yo creo que las personas tenemos tres cosas que influyen en nuestra vida. Número uno, tú. Es decir, tú ya traes una personalidad, ya traes... Tú Así saliste es, de tu exactamente. pueblo y Ajá. fuiste, veniste y tú. Número dos, el ambiente en el que tú te desenvuelves. Es decir, si andas con puros fumadores, probablemente vas a fumar. Si andas con gente que hace negocios, probablemente. Entonces, esa parte. Y la parte de los padres. O sea, creo que estas tres cosas, no sé en qué grado, pero influyen mucho en una persona. Entonces, yo no me atrevería a decir que la vida que tienen es gracias a mí, pero sí creo que parte de lo que ellas son, sí creo que tiene que ver con algo que yo haya dejado, ¿no? ¿Hay Pero comunicación? una parte. ¿Vale? ¿Hay comunicación con ellas? Después del divorcio ya no tanta. O sea, hubo situaciones fuertes. Sí, mira, yo tenía un matrimonio precioso. Creo que yo fui muy feliz, no sé ya. Ah, no, Yo lo que le digo a mis hijos y a mi familia, mientras yo sea muy feliz, a mí me vale madre lo Sí. demás. Entonces, sin dañar a otro. Claro, Sin claro. dañar, No, sí. me refiero a la parte del matrimonio. Creo que sí éramos un matrimonio muy bonito. Después de 20 años, no eres la persona, ¿sabes?, con la que te uniste. Van cambiando muchísimas cosas. También creo que cuando eres joven cometes muchos errores y tal vez esa piedrita al final del camino, aunque fue un error pequeño atrás, tal vez esa piedrita ¿sabes?, se vuelve incómoda a largo plazo. Entonces hubo muchas situaciones por las cuales nos llevaron a separarnos, pero yo creo que sí hubo un matrimonio muy padre. O sea, mi niña creció en un matrimonio muy padre, de mucho respeto, de mucho amor. Por ejemplo, cuando ella sale embarazada, pues deja de trabajar y entonces puede dedicarle todo el tiempo a mi niña. Lo que a lo mejor no había hecho con las dos. Exactamente, lo que no pudo hacer con las otras dos, ¿no? Entonces sí vivieron vidas muy diferentes las tres. O sea, cada una tuvo su historia, pero creo que mi niña tuvo la suerte de haber tenido un papá y una mamá que podía estar con ella, que podían levantarse, que podían desayunar, que podían ir a lugares. Entonces mi niña sí vivió en una familia muy bonita, creo yo. Ajá. ¿Qué sientes? ¿Samuel sigue regresando a su pueblo? Yo sí, estoy mucho en contacto con mi pueblo. ¿Tu hija va al pueblo? Casi no va, casi no va. No, ya hizo su vida aquí en la Ciudad de México y al pueblo casi no va. ¿Y qué sientes tú al regresar al pueblo? Fíjate que es curioso porque ahorita yo trabajo para un área educativa de la Universidad de Oxford y a veces cuando hago cosas digo, los de mi pueblo me creerán que sabes que estoy aquí haciendo esto. Y luego cuando doy capacitación a profesores digo, los profesores me creerán que salí de un pueblito y creerán que sabes que cuando todos están acabando la universidad, yo no había acabado la secundaria. Creerán, digo, ahorita yo estudié la licenciatura en administración, también soy licenciado en enseñanza de idiomas, pero eso fue después de los 20 años, ¿no? Entonces, creo que en mi pueblo tal vez no imaginan todo lo que hago y en mi trabajo a veces no creen el pasado que yo tuve. ¿Samuel ha tenido algún... ¿Cómo formularlo? Así como tu tío Tacho, ¿ha sido tu mentor para alguien más? ¿Ha sido padre postizo para alguien más? Yo creo que sí, yo creo que todos dejamos una huella en alguien, buena o mala. Entonces definitivamente creo que sí. He tratado de ayudar a todas las personas siempre que he podido. Tuve un sobrino que vivió en mi casa, que estuvo trabajando. Yo antes trabajaba para la parte educativa de National Geographic. Y él estuvo en mi casa y lo apoyé para que estuvieran trabajando. Ahora es una persona muy exitosa en DHL. Entonces creo que sí ha aportado, ¿no? No más para él, sino para muchas personas poco de lo que hicieron por mí. ¿Y qué pasó con esos 4 compañeros que salieron al igual que tú? No todos están bien. Apenas tengo un primo que desgraciadamente le cortaron una pierna porque tiene diabetes. Nunca se cuidó. Tengo otros amigos que siguen en el pueblo. Entonces
creo que de los que nos venimos solamente mi historia fue un poquito diferente a lo que normalmente yo tenía. Entonces, yo sí cambié mi vida, ellos no tanto. ¿Y cuál fue la razón por la cual... Híjole, te hago todas esas preguntas porque la verdad es que es mucho, me gusta el chisme, me encanta el chisme. No, es padrísimo, la verdad es conocer a una persona así como tú, Gracias. Que se ha desarrollado de esta manera, merece saber los padres. Aquí nosotros fomentamos mucho la convivencia con tu hijo. Alguien por ahí ya me ha criticado, tú hablas desde un privilegio. No sabe cómo me la parto para tener ese privilegio. Pero la educación es lo mejor. Lo platicábamos ahorita que te saludé. Para mí, la educación a lo mejor no es escuela. La educación engloba... Claro. Yo me puedo educar de mil maneras. Y hoy con estas redes sociales, facilísimo. Digo, antes te tocó seguramente leer a ti esas enciclopedias tan grandes. Sí. Ir a la biblioteca si tenías duda de algún libro. Tus primeros cursos en inglés seguramente fueron con esos libros o con esos cassettes. Entonces, aquel papá que quiera tener más libertad en tiempo y financiera... Tú dijiste ahorita algo bien cierto. La educación es el camino más corto, aunque pareciera el más largo. Ojalá y los invitemos y que ellos vean que aquí hubo un Samuel que creyó en la educación, que salió de un pueblito para, en el fondo, poderle dar una mejor educación a su familia. No nos has dicho el nombre de tu hija. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Itzel Yetzai. Y la mamá escogió el nombre de Itzel y yo escogí el nombre de Yetzai. Es un nombre único, hay muy pocos. No lo había oído. Y eso es lo que yo quería con mi hija. Mi hija todavía no lo usa, porque todo el mundo le pregunta ¿a qué? Porque se escribe Y-E-T-Z-H-I. Yetzai. Mira, no te voy a mentir, nomás la H me salió mal, ¿eh? Te faltó la H. No, me salió, mira, Entonces, no soy tan malo. A ella siempre le han preguntado, ¿y qué significa, no? Cuando yo era profesor, escuchaba muchos nombres. Recuerdo una alumna que se llamaba Aletze. Y dije, ¿qué nombre tan bonito? ¿Por qué? Dijo, es que mi abuela es Estela. Y mi papá quería ponerle el nombre de la abuela, mi mamá no quería, y negociaron cambiar el nombre. Y entonces Estela al revés es Aletze. Okay. Y así, por ejemplo, también escuché un nombre que se llama Misraim, que me parece que es algo, no es de este idioma de español, y es un nombre de mujer, me parece, o algo así. Entonces, cuando tenía alumnos se me hacía muy interesante. ¿Sabes? Hay un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que dice el nombre más dulce en cualquier idioma para una persona es su nombre. Entonces, siempre eso lo aprendí ahí en Quick Learning y yo ponía mucha atención y escuchaba con mucho respeto. Y dije, me gustaría que mi niña tuviera un nombre único. Yo pensaba, cuando sea grande, va a querer decir Yetzai. Todavía no lo usa, pero... pero nos está escuchando. Itzel, por favor, tiene una finalidad ese nombre. Así es. Entonces quería que tuviera un nombre único, ¿sabes? Quería que ella fuera... Creo que todas las personas somos únicos, pero que ella, aparte de eso, tuviera un nombre único. Un diferenciador. Así es. Entonces empecé a poner varias cosas y salió el nombre de ella. Es un nombre compuesto. Así es. Ok. Fíjate que un tanto parecido me sucedió a mí. Mi hija, la mayor, se llama Alderamin. Ok. Y su pediatra, que ahorita por ahí anda, ya tiene cierta edad, ahí en Chilpancingo, él siempre nos decía, yo he atendido miles de niños y nunca había escuchado ese nombre. Y yo le decía, pues era lo que buscaba. Eso es lo que quería. Era lo que yo quería. ¿Pero qué dice tu hija? No lo sé. Okay. Te repito, no los veo, los veo a ninguno de los dos. Los dejé de ver como a los 10, 11 años. ¿Ella tiene solamente ese nombre o tiene otro? No, solamente se fregó. Okay. No le dimos otra opción al Alderamin y se acabó. Yo sí le di otra opción, entonces espero que algún día lo use. Lo llegue a utilizar. Así es. No, y la verdad es que estando en este programa te empiezas a dar cuenta la importancia del nombre. A mí siempre me pareció importante. A lo mejor el tema del Alderamin lo hicimos inconscientemente. El tema de los Ramones lo hacemos conscientemente por herencia de mi padre. Porque en mi familia, lo comento, mi papá Ramón, yo Ramón, mi hermano Ángel Ramón, mi hijo mayor Aldair Ramón y ahorita el menor José Ramón. Okay. Pero es una parte también incluso de preservar la especie como hombre. A mí me parece perfecto porque también el nombre es un diferenciador muy importante. Yo por ahí alguna vez un médico me decía, ¿cómo no mi apellido fuera... Borboña para decir, ay, mira, ajá, y puta, mi apellido es González, muy común. Uh-huh. Ojalá tuviera un apellido más rimbombante, ¿no? Claro. 20 años, está Itzel viviendo en una familia bien. Uh-huh.
no me gusta usar la palabra normal porque ya la normalidad Claro, no... ya es diferente, sí. Ha cambiado mucho esto. Se separan, pero ella ya tenía las bases muy fuertes, Sí. muy sólidas. Sí, fíjate que desde que ella era muy niña, por ejemplo, de pequeña, parte de su infancia la pasó en Estados Unidos. Ok. Entonces utiliza muchas palabras. Primero aprendió inglés. Ujú. O sea, nos fuimos cuando ella tenía un poquito más de un año. O sea, ¿tú migraste a Estados Así es. Unidos? Sí, yo me fui a Estados Unidos. Y te llevaste a la A toda la familia. a todos. A todos, sí, claro. Wow, o sea, a dar mejor, o sea, tú nunca estuviste, tú siempre buscaste una mejor Sí, vida. Sí, sí, Ok, sí, sí. ¿y cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos? Casi 4 años. Sí, casi 4 años. ¿Cómo fue la travesía? Fue fácil porque yo ya había vivido en Tijuana, entonces yo ya tenía una visa y ya me sabía los truquitos para sacar una visa. No tuvimos que cruzar como la mayoría de los mexicanos lo hacen, entonces cruzamos por la frontera de Tijuana y todo fue muy fácil. ¿Y sabías el idioma ya? Nos quedamos allá. Sí, en ese tiempo mi pareja y yo llevamos el idioma, pero las niñas no. Para las niñas sí fue llegar a un lugar donde hablaban completamente otro idioma, que al principio es difícil, pero los niños 6 meses ya están hablando el idioma, ¿no? Y las tres se volvieron bilingües muy bien. Recuerdo cuando estaba en México, yo hablaba inglés y la de en medio decía, wow, inglés, yo trataba de enseñarle, pero era un poquito difícil. Con el tiempo en Estados Unidos alguna vez me vio hablando y se me queda viendo y me dice, yo pensé que hablabas bien inglés. ¿En serio? Sí. Entonces yo le decía, mi inglés no cambió, cambió el tuyo. Exacto. O sea, tú, y yo decía, ojalá que en la vida siempre sea así. Que diga, yo pensé que mi papá era fuerte, pensé que mi papá era listo, pensé, porque eso va a querer decir que me superaron. Y eso es como padre, siempre quieres que a tus hijos les vaya mejor de lo que te fue a ti. A mí alguna vez un maestro me dijo, qué bueno que me superaste, porque eso habla de que soy un buen maestro. Claro. Y a mí me encanta, si yo tuviera un alumno, me encantaría algún día decirle, qué chingón que me superaste. Ujú. Porque Sí. quiere decir que no fui un mal maestro. Claro, no, y como hijos creo que el orgullo es mucho más. Entonces, yo me dedicaba en ese tiempo, era profesor de inglés, y tener ya hijas bilingües, aparte con un inglés que yo les envidiaba, pues para mí fue increíble. Entonces ahorita mi niña, siempre digo, tengo una bebé ahorita que ya cumplió 21 años, pues ya ella es bilingüe. O sea, lo primero que aprendió fue inglés y luego llegó a México a aprender el español. ¿Y por qué te regresas? Cuando yo estaba en Estados Unidos, veía que los mexicanos tienen un excelente presente, pero en un futuro incierto. Es decir, están trabajando en la construcción, están trabajando, pero ¿qué va a pasar en el momento en que ya no puedan? Y ahí es donde yo decía, ok, la mayor va a acabar la preparatoria, pero ya no puede estudiar la universidad porque ya es ilegal y ya no va a poder. Entonces no quería que tuvieran un buen presente y un futuro incierto. Fíjate cómo se van entrelazando, perdón, las historias de papá, como te lo dije hace un rato. Aquí ya tuvimos un episodio de Pedro. Pedro es un amigo mío de la infancia. Y él se regresa de Estados Unidos por una manera de pensar igualita a la tuya, ¿eh? Si no has visto el episodio, si no lo han visto, vean ese episodio y hace totalmente referencia como lo estás haciendo tú. Él dice, ¿quedarme allá a qué? ¿A que mis hijos no tengan una universidad? ¿O regresarme a que tengan una universidad aquí a México? Fue lo mismo que hiciste tú. Sí, sí, claro. Y eso fue lo que yo quise, ¿no? Digo, ahora mi niña está becada en el TEC de Monterrey y con ella me funcionó. Las otras dos decidieron no estudiar. Una sí estudió psicología, la otra ahorita está viviendo en Canadá, pero por lo menos con la pequeña, digo, funcionó lo que... Pero llevan el inglés. O sea, Sí, 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 estar sí. en Canadá me supongo que sabe inglés. Sí, y se dedicaron a ser profesores de inglés, las dos mayores, y les ha ido muy bien en esa área, ¿no? Aparte son, pues digo, lo aprendieron pequeñitas, entonces el inglés lo hablan muy bien. Y tu nena, porque me encanta que te sigues, para nosotros siempre van a ser los nenes, los niños. A mí cuando me escribiste, yo luego dije, cabrón, me dice que es su nena, pero me dice que está becada en el TEC de Monterrey, pues ya cuando lo conozca le voy a preguntar de qué se trata, ¿no? Porque, O si tiene otra, ¿no? ajá, este enredo no, Sí. no lo tengo, no lo puedo, no lo comprendo. ¿Ella ahorita en qué grado está? Ella está va a empezar el 7º semestre. Ya, de hecho, ahorita está en el Hospital Nacional de Rehabilitación. ¿O sea, va a ser médico? Ella está estudiando biotecnología, ingeniería en biotecnología. Ellos hacen cosas muy complejas. Ya la verdad es que recuerdo que desde la secundaria yo veía a mi niña y dije, ya no te puedo ayudar. Ya en la tarea y en todo lo que hagas, pues ya no puedo. Entonces ahorita ella está haciendo cuestiones de cosas con el ADN, cosas con la sangre, cosas con enfermedades, cosas muy complejas a las que ya me platica. Y créeme que a veces la veo y digo, no sé en qué idioma me hablas, porque ya son cosas muy complejas para lo que yo pueda entender. Ujú. Pero sí, siempre hago esto, digo, yo tengo una bebé de 21 años, ¿no? Creo que para un papá, y especialmente esta parte de,
no sé si hubiera tenido un hijo hubiera sido diferente, ¿sabes? De varón. Pero con las mujeres como que nos volvemos papás protectores. Como que tenemos esta parte de, ¿sabes? De siempre ver a esta niña que te sale el caballero, le abres la puerta, haces muchas cosas por ella. Y entonces creo que este rol diferente de género creo que ayuda mucho a que seas más masculino, como esto de abrir la puerta, no te preocupes, yo lo hago, yo te llevo, yo te cuido, si vas a una fiesta te llevo, voy por ti. Esa parte como que como hombre te sale muy bien y lo disfrutas. Definitivamente la crianza de un hombre y una mujer es muy diferente. Hasta ahorita yo no he recibido un comentario contrario, pero yo no tuve la oportunidad de Alderamin criarla ya más grande, pero sí, y yo lo digo aquí, desde la manera de hacer el aseo hacia una niña, cambia hacia un niño. Claro. Totalmente diferente. Sí, y por muchas cosas, ¿eh? Yo le digo a mi niña, si fueras niño te estaría escondiendo las llaves del carro. No te estaría, sabes, presionando a que aprendas a manejar. Si fueras niño ya me hubieras agarrado, te estaría escondiendo el carro, ¿no? Entonces sí, creo que crecemos con gustos y formas diferentes. ¿Cómo logró Samuel que ahorita Itzel esté en ese grado del TEC de Monterrey con esa beca? Claro. Mira, desde muy pequeña, ella en Estados Unidos me decía, Daddy, ¿cómo ves esta ropa? ¿No? Todo me lo decía en inglés. Y yo le decía, te voy a dar mi opinión, pero quiero que tú decidas, o sea, que tú pienses, esta ropa no me la voy a poner yo, no se la va a poner mi papá. Entonces, desde muy chiquita, la dejé que ella tomara sus decisiones. Como parte de papá, yo decía, voy a tomar las decisiones importantes, las que son para siempre. Yo le decía, hasta que termines la carrera. Solamente las que son para siempre, pero todas las temporales te tocan a ti. Es decir, si quieres pintarte el pelo de rojo, píntatelo. Si te lo quieres pintar de azul, píntatelo. Te quieres rapar, rápate, porque eso es temporal. Y sabes, creo que como padres a veces cometemos el error de querer vivir la vida de los hijos. Y creo que algo que hice muy bien fue decirle a mi niña, tú decides desde muy pequeña. Entonces, desde pequeñita, ella aprendió a tomar decisiones y sabía que le iba a dar mi opinión, pero que mi opinión no era importante si ella tomaba una decisión diferente. Hoy, por ejemplo, la cotorreo mucho que le digo, uy, imagina si tienes un hijo y le pones Samuel y, sabes, aquí como que presionando. Y eso le digo de cotorreo. Cuando hablamos en serio, le digo, me da mucho gusto que, aunque yo te diga y aunque sepas que podría ser mucho de mi gusto, la decisión del nombre de tu hijo le corresponden a ti y a tu esposo. Y tú puedes tener esa libertad de decir, mi papá ni se va a enojar, ni porque yo no voy a vivir su vida, va a ser su hijo, ¿no? Y entonces todo esto desde muy pequeñita, ella aprendió a tomar decisiones. A veces me dice, cuando ve sus fotos, y dice, pero ¿por qué me dejaban vestirme así? Y le digo, ahorita no pienses cómo te veías. En ese momento acuérdate lo que sentías. Acuérdate lo fácil que para ti decía, esto me gusta y esto me pongo. Eras feliz, ¿no? Y decía, sí, o sea, yo me acuerdo que me ponía ropa y yo me veía increíble, aunque ahorita de grande no me guste la ropa. Y yo le decía, yo no te dejaba vestirte como tú quisieras, solo porque sí, era porque quería enseñarte a tomar decisiones desde muy chiquita. E ir creando una identidad. Porque ellos van creando identidad de acuerdo a eso. ¿Algún tip importante que nos des? Yo, si algo lamento de no tener a Dair Alderamin, es que hasta donde yo sé no tienen una carrera. Ok. No es imposible, insisto, pueden seguir estudiando Claro. y todo, y mi total apoyo. Yo a una prima hermana mía, a las sobrinas de mi esposa, que una estudió en la UNAM, las otras tienen doctorado, se me acercan un día y me dicen, ¿cómo me ves? Y le digo, a ti, bien. A mis hijos, ¿qué chinga les pusiste? ¿Por qué? Porque lo primero que les voy a decir es, si tu prima lo logró, ya te fregaste, cabrón. Claro. Ahí me enseñaron que si alguien puede, todos pueden. ¿Qué tip nos puede dar Samuel para tener, para mí, un hijo exitoso es el que estudia? Claro. Digo, híjole, estoy mal en el término. Para mí un hijo exitoso es el que es feliz. Ajá. Pero si estudia sería genial. Sabes, apenas me dijeron que más que ser feliz tienes que ser pleno. Porque va a haber momentos de mucha felicidad, de mucha tristeza y es parte de la vida, pero tienes que buscar la plenitud. Algo que nunca fue negociable con mi niña fue la parte de la disciplina. Es decir, sí, ella podía vestirse como ella quería, pero ser disciplinada nunca fue una opción.
Ella, por ejemplo, cuando era pequeña, una vez iba en la primaria y dijo, es que yo quiero salir en La Rosa de Guadalupe y quiero... Entonces habló por teléfono a Televisa y llegó hasta el productor, ella solita, y le dijo al productor, ¿tienes experiencia ante cámara? Y le dijo, ¿eso cómo es? Dijo, mira, tómate unos cursos de teatro y cuando los termines, vienes para acá. Entonces se emocionó y dijo, me llevas a clases de teatro, fuimos, buscamos, entró al teatro. Las primeras obras ella era parte extra, un poquito más relajado, y fue ascendiendo hasta que fue la principal en la obra de teatro. Cuando fue la principal, donde tenía que, cómo sonreír, esto de la actuación es algo muy serio. Entonces tenía que ser muy disciplinada, le enseñaron a cantar, le enseñaron a cómo bailar, le enseñaron a moverse, tenía que memorizar muchas cosas. Llegó un momento en que dijo, ya no puedo. Lo platicó con su mamá y dijo, esta es mucha presión para mí, y definitivamente era presión para una niña de quinto o sexto de primaria presentar una obra de teatro siendo la estelar. Claro que era muy difícil. Y su mamá le dijo, mira, por mí no hay problema, podrías dejarlo, pero ¿qué va a decir tu papá? Y entonces ella dijo, mi papá no va a querer, porque me va a decir, si ya empezaste algo, lo tienes que terminar. Y creo que un error que ahora cometemos muchos de los padres de la familia es esto que decías, pues si no te gusta, muchas cosas no nos gustan y las tenemos que hacer. Y no es obligar a alguien, pero sí enseñarle esta parte de la disciplina que dices, a veces haces cosas que no te gustan, ¿no? Por ejemplo, yo me baño con agua fría todos los días. Si tú me preguntas, ¿me gusta? No me gusta, pero la parte de la salud que me va a dejar y cuando tenga 80, 90 años y diga, estoy cosechando eso que hice hace muchos años, claro que a mí me gustaría comer, ¿sabes? Todo lo rico. No toques ese son. Pero yo digo, ok, ¿qué va a pasar dentro de 80, 90 años? Y entonces, esa parte de la disciplina no solamente se la inculqué, sino creo que la veía en mí. Y creo que cuando tienes un hijo que sea disciplinado, va a ser más importante que sea inteligente. Porque la disciplina a largo plazo va a ser lo que más lo va a ayudar Y siempre para le va a eso. ganar a la inteligencia. Sí, 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 sí. Tú acabas de dejarnos un super tip, los no negociables. Ujú. Ya había escuchado yo eso. Debes de tener no negociables. Sí, o sea, tu hijo debe de ser feliz y debe tomar muchas decisiones, pero hay decisiones que no le corresponden. Por ejemplo, no fue mi caso, ella quiso seguir estudiando, pero un no negociable era no puedes dejar de estudiar. Yo no te voy a decir que estudiar, tú lo vas a elegir, pero no puedes dejar de estudiar. No puedes embarazarte. La sexualidad, que es un tema muy tabú en México, desde que ella tenía 13, 14 años, hablamos con ella y le decimos, es tu responsabilidad, tú vas a decidir, yo no me voy a meter, no tienes que esconderte de mí, no tienes que hacer nada, es tu responsabilidad, pero no puedes, que es permanente una enfermedad y no puedes tener hijos. Entonces te voy a dar toda la información para que tú decidas, porque hay partes que no me corresponden a mí decidir, pero todo lo que sea permanente, sí, no puede pasar. Y no puede pasar no solamente decirle que no, yo tenía que darle información, tenía que darle la confianza, tenía que darle todo esto para que eso no se diera, ¿no? Entonces, creo que esa parte de hay cosas que a ellos no les corresponden. Y no es nada más porque tú le digas porque soy tu papá. No, eso no funciona. Tienes que explicarles por qué. Tienes que decirle, mira, a esta edad se te puede hacer muy fácil. Por ejemplo, tuvimos un problema que su mamá tiene tatuajes y está bien, sus hermanas también. Pero ella antes de que fuera mayor de edad, dijeron las tres hermanas, y si nos hacemos un tatuaje, y entonces hubo un pleito en la familia, ¿no? Entonces yo le decía a mi niña, esto entra dentro de lo que es permanente. Y yo digo que no. O sea, no puedes hacerte esto. Y entonces, ¿sabes? A veces creo que los problemas con los papás es algo que a todos nos pasa, que el papá dice una cosa, la mamá otra, entra en conflicto, pero yo le decía, ok, yo no tengo que convencer a ellas. O sea, tú y yo tenemos ¿sabes? Un compromiso, nada permanente. Con los años me dice hoy, qué bueno que no me dejaste hacerme el tatuaje. En aquel momento, con esa edad, hubiera tomado otra decisión, pero ahora ya madura. Y no es que yo esté en contra de los tatuajes, yo le decía, cuando acabes tu carrera, te voy a dar las llaves de tu vida y te voy a decir, maneja para donde tú quieras. Si te quieres hacer el tatuaje, si realmente era lo que querías, te lo vas a hacer cuando seas grande, pero espérate, hay decisiones que no. Entonces era en la edad en que tenía que andar en los 15 años, andar de fiesta, andar con los novios, con los amigos, y eso sí lo podía hacer sin ningún problema. Pero lo permanente, no, eso me correspondía a mí. ¿Cómo tomó Itzel la separación? Eh, Fue complejo. Yo creo que no solamente ella, sino muchas personas decían, pues es que es un matrimonio muy bonito, están todo
qué pasó, ¿no? Yo nunca voy a decir qué fue lo que pasó, eso nos corresponde solamente a ella y a mí, a su mamá y a mí. Tuvo que ir a terapia, pero ¿sabes algo que presumo mucho? Que a lo mejor a la mamá no le va a gustar escuchar, pero que mi hija me dijo, si te vas a salir de la casa, me voy contigo. ¿Y se vino Itzel contigo? No, la mamá se fue. Entonces, por varios años, pues he sido un papá soltero, luchón, que es ¿sabes? El que le prepara la comida, que la lleva a la escuela, que tiene que trabajar, que la tiene que mantener. Pero qué padre que un hijo diga, yo elijo, y especialmente una hija, que una hija diga, no, yo me quiero ir con mi papá. ¿No? Digo, sus razones tendrá, pero no es porque su mamá sea mala, creo que es una excelente madre, pero sí creo que soy un excelente padre y por eso ella decía, yo quiero ir con mi papá, ¿no? Si tengo que elegir, voy a elegir esta parte. ¿Qué edad tenía Itzel cuando se separaron? Eso fue hace casi 2 años, entonces ella tenía por ahí de 19 años más o menos. Has estado 2 años, has estado Así con es. ella. Uh-huh, uh-huh. Uf, qué sorprendente historia me cuentas. Gracias. Yo veo que eres joven. Uh-huh. 50 ¿Otro años. hijo? 50 años. Eres joven. ¿Ah? Y con esta modernidad de medicina, Claro, claro. ¿otro hijo piensas tener? No, ya no. No. En cuanto Itzel nació, ella nació en febrero y por ahí de marzo me hizo la vasectomía. No. ¿Por qué razón? Creo que los hijos es algo muy importante, que debes de decir, ¿puedo? Y entonces en aquel momento económicamente decía, ya, o sea, no era un hijo, ya era la tercera, ¿sabes? En ese momento. Ok. Efectivamente, claro. tú no pensaste en uno. No. Somos 3. Así es, ya somos 3 y yo decía, somos una familia de 5, estamos perfectos, ya no debe de haber más. Y ahora con el tiempo digo, estuvo bien, no puedes extrañar lo que no tienes. Entonces me decían, oye, un niño y no sé, no lo tuve y no me hace falta. Entonces para mí en ese momento éramos 5 de familia y estaba el número perfecto. Y mi niña me dice, es muy padre ser la hija única del lado de mi papá, pero también tener hermanos con los cuales conviví, crecí, me llevé increíble. Entonces creo que ella puede tener estos 2 mundos donde sí soy hija única, sí es hija única y no es hija única, ¿no? Me voy a atrever a decir algo aquí que poco a poco me voy atreviendo a decir cosas. Mi esposa me dice, qué lamentable que no te dejen ver a tus hijos, pero más lamentable porque no te dejan ver a tu hija. Porque los 3 son varones y ella es mujer. Y ella me dice una frase, es la que acabas de decir tú. Alderamin y Aldair tuvieran lo mejor de 2 mundos. Lo mejor del mundo de su mamá con su pareja y lo mejor del mundo de su papá con su pareja. Sí. Lamentablemente no hubo ese entendimiento y les quitaron ese mundo que sí. soy yo. Sí, algo que yo nunca quise hacer con Itzel después de separarnos fue que ella tuviera o que yo hablara mal de su mamá y no. Entonces, por ejemplo, después de que ella salió fuera, yo le decía, pues vente a la casa, lavas aquí la ropa y convives con Itzel. Y yo me salgo. Pero que no se acabara esta parte de la convivencia. Porque yo sabía que así como una madre es mucha madre y no va a ser padre, un padre, yo podía darle lo mejor a mi hija, pero le hace falta a su mamá. Entonces, afortunadamente nunca tuvimos este tema ni su mamá ni yo. Entonces ella siempre fue, o sea, para mi hija siempre va a ser su mami y siempre va a ser su papi, su daddy, me dice. Aunque entre ellos haya problemas, ella no se tiene por qué alejar ni de su mamá ni de su papá. Me gustaría, Samuel, el día que vengamos, convivir con tu hija. ¿No la trajiste ahorita? Ella, fíjate que quería venir, no sabía si... Aparte, yo vengo del trabajo, entonces ella se quedó en casa, no sabía si... ¿Qué dijiste? Voy a ir a conocer a esos locos, a ver si están muy locos, si es real esto, ¿no? No, me decía de broma, tengo que ir para decir, no es cierto, eso no es cierto. Bueno, ojalá y cuando regresemos nos veamos, convivamos. Claro. Y que nos diga que no es cierto. ya una vez que haya salido el episodio, ya, todo eso era mentira. Todo eso era mentira, así es. Que fíjate que ha habido gente que nos ha comentado, ay, cabrón, como que mucho papá bueno, pues ya vemos. Claro. Le escarbamos y... Claro. Fíjate que apenas me decían, oye, es que hombres como tú, cuando yo les dije que vivía con mi hija, mi jefa me dijo, eso no es tan común. Y yo le decía, de todos los que trabajamos aquí... no, le decía, mira, mi jefe, mi compañero de trabajo, ¿tú crees que ellos no se quedarían con sus hijos? Entonces, yo tengo la fortuna de convivir, también, por ejemplo, el abuelito de mi niña, el tío de mi niña, son excelentes padres. Entonces, mi niña sí tiene un ejemplo de muchos hombres que son excelentes padres. Entonces, yo conozco a muchos, creo que así como un borracho conoce muchos borrachos, un buen papá conoce muchos buenos papás. Seguimos entrelazados. Somos
4 buenos papás, tú eres el quinto. Gracias. Yo espero que estos 2 jóvenes que están aquí... Sí, que también se vuelvan... El día de mañana, en mi equipo de trabajo en Acapulco hay un joven y yo luego le echo relajo, le digo, Alan, ojalá y a través de este programa seas un buen papá. Claro. Que a través es la intención de que a lo mejor un joven vea esto y lo que platicábamos hace un rato. Él puede decir, tomo la decisión de irme. Pues vete de tu mujer, pero no te vayas de tu hijo. Claro, o sea, claro. Sé un buen papá, canijo, no Uh-huh. nos cuesta nada. Uh-huh. Es mejor ser bueno. Uh-huh. Y necesitamos muchos buenos hoy en día, sí, claro, en México. Sí. En el mundo entero, pero aquí en México en particular sí, ocupamos muchos buenos. Aquí en el tema, Samuel, de toda la enseñanza que tú has tenido con Itzel y toda la manera de educarla a ella e indirectamente a las otras 2 hijas, que para lo que tú me cuentas, son exitosas. Sí. Les diste la maravillosa herramienta del inglés. Uh-huh. Y la maravillosa herramienta que yo se lo digo a mis hijos, el simple hecho de salir de tu rancho, el claro. simple hecho de salir del simple hecho de yo sacar a mis hijos de Acapulco, les estoy dando educación. Sí, por ejemplo, ahorita la de en medio vive en Canadá y fue muy fácil porque ella ya había vivido en otro país y se pudo ir y, ¿sabes? El mundo se les hace pequeño una vez que les enseñas así este es. gran mundo. Claro, claro. Que les dices, yo siempre salgo y le digo a José Ramón, luego a Manuel, bajen esos aparatos y vean esta maravillosa ciudad. Ahorita mismo que estamos en un bonito edificio, sí, veo el ventanal y les digo, vean, sí, sorpréndanse de todo esto que están y sobre todo entérense que el mundo, dicen que es muy pequeño, pero a la vez es inmenso. Y aprendes muchísimo del mundo, ¿eh? Cuando tú estás en otro país, aprendes muchas cosas que dices, ojalá, y esto lo pudiéramos implementar a México. Y creo que como persona cambias mucho. Fíjate que mi niña tiene la oportunidad ella vivió en Estados Unidos, visitamos Canadá, ha ido a Nicaragua, ella también se fue a Francia, se fue a España. Entonces ha tenido esta oportunidad y ahora el mundo se le hace pequeño, ¿sabes? O sea, para ella, si ella le dijera, no, oye, vamos a ir a... No se le hace imposible. Dice, sí es posible viajar en el mundo, ¿no? De hecho, ella no se ve en México, cree que ella va a migrar a Europa porque cuando anduvo por allá le gustó mucho. Y siento que yo le di alas a mi hija y entre más grandes, pues más lejos va a volar y no dudo que termine donde sea plena, ¿no? Donde sea muy feliz. Y nos presumes. Sí, claro. Nos sí. mandas video y foto. Ahora, te digo, de estas 3 partes, yo puse mi parte, pero siempre he dicho, me saqué la lotería con Itzel. Creo que sí, yo le di todo, pero ella también decidió, ¿sabes? Tomar esto, porque pudo haber hecho muchas cosas escondidas. Pudo haberme llegado a escondidas con un tatuaje, pudo haber ido mal en la escuela. Y creo que también, yo no lo sé todo como padre, no vengo aquí como padre, sí soy un ejemplo. Comparto mi historia, pero también creo que mi hija tiene mucho crédito porque a final de cuentas ella decidió tomar estas oportunidades. No sé si lo has pensado alguna vez. Yo lo he pensado y he soñado con el momento, ya le he preguntado a algunos papás. ¿Qué le dirías a Itzel el día de su boda? Oh, sí tengo... fíjate que el mensaje no es tanto para ella. Voy aquí a echar a perder la sorpresa, pero yo le agradecería todo lo que ha pasado, ¿sabes? Le agradecería las risas. Yo estoy escribiendo un libro y la parte de las dedicatorias es a mi hija que me enseñó y creo que los hijos te enseñan a amar. Yo era una persona que no sabía decir, mami, bonita, preciosa, te amo, no sabía, ¿sabes? Dices, ¿cómo a los 25, 27 años no lo hacías? No, era una persona fría. Pero llega una niña que junto con tu hijo nacen todas estas palabras, estos cuidados de protección. Y entonces yo le agradecería por todo eso que ella me enseñó, ¿no? Cuando ella era pequeña, yo decía, esta parte que te digo que decía, nunca voy a volver a repetir esto. De repente decía, estaba lloviendo y quería ir al parque. Porque cada etapa tiene lo que los niños quieren, ¿no? Y entonces cuando quiere brazos, quiere andar en brazos. Y cuando quería ir al parque y estaba lloviendo, yo decía, vamos a ir al parque. Porque un día ya no va a querer. Y entonces íbamos al parque, no a los juegos, a que brincara en los charcos, y entonces le poníamos su overol y de repente exageramos en la protección, pero si ella hubiera querido quitarse las botitas y brincar en los charcos y mojarse. Pero siempre pensé en esto no se va a volver a repetir. Y ya una vez que pasa, ahora digo, qué padres recuerdos tengo con mi hija, ¿no? Y yo creo que eso le agradecería todo lo que para mí nunca fue una obligación. Siempre fue un placer poder compartir con mi hija todas estas cosas que a lo mejor yo no quería. En casa, por ejemplo, nada más teníamos una tele y eso era intencional.
éramos 5 y teníamos que negociar. Yo quiero ver esto, quiero ver lo otro, y entonces muchas caricaturas que yo vi, muchos programas de niños que yo vi, fue gracias a ella. Entonces yo creo que el día de mi boda le agradecería mucho todo esto que me permitió vivir por haber llegado a ella. ¿Qué valor le dejarías a tu hija, Aitzel? Creo que como padre siempre quieres que ella respete, ¿sabes? O sea, en México y como he vivido en otros lados, esta parte de la diversidad de formas de pensar, de actuar, de gustos, Entonces yo creo que una persona que te respeta, ¿sabes? Es un montón. El respeto es muy amplio a tus ideas, a tu forma de pensar, a tu apariencia, A tu cuerpo. a tu cuerpo, que todo esto, creo que la parte del respeto sería lo que más podría dejarle, ¿no? A ella. Ahorita mencionaste a 2 personas que son muy buenos padres, así como tú tomaste el valor, la decisión, yo le llamo diosidencias, Ajá. la diosidencia de escribirnos, nosotros de verla y de contestarte, porque también Sí, a lo mejor muchas gracias, Ajá. no, al contrario, a lo mejor nosotros no lo habíamos podido ver por alguna razón, etcétera. Invita a esos 2 papás aquí, Ok. diles, Claro. oye, fui a un programa, está bueno, nos escuchan, seamos más cada día, y nosotros estamos encantados de ir sumando Ujú. a esas historias. Ahorita nosotros venimos aquí a la Ciudad de México, estamos grabando con 10 papás Ok. y la verdad es que es cansado. Hoy nos estamos echando 5, pero es muy satisfactorio Qué porque salen todos y salimos todos así como que qué padre, somos Sí. más. Sí, y creo que a veces muchas personas no hacemos cosas porque no sabemos. Pero esta semillita, alguien que vea un pequeño TikTok, que vea alguna entrevista, creo que sí, tu programa, definitivamente tu podcast va a ser algo que va a impactar en la vida de alguien y que seguramente no te vas a enterar. Es decir, alguien va a decir, oh, es que cuando vi un podcast de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero dijeron esto, ¿sabes? Y si el mensaje es yo también créeme, yo no me gustaría que recordaran a Samuel, sino que recordaran el mensaje. Y creo que eso va a ser algo que va a ser con tu programa. Ojalá que haya un Samuel en un Tlaxcala, en un Puebla, en un Guerrero, Ujú. en la sierra de mi estado, y vea esto y diga, me voy a superar. Claro, Respeto al que no lo quiere hacer, claro. totalmente. Pero si hoy ve este programa y dijo, "Ay, hubo un Samuel que lo pudo hacer", Ujú. lo que yo le digo a mis hijos, te fregaste. Todo el mundo lo puede. Ujú. No hay manera de decir no puedo hacerlo. Sí, ya una vez que tienes la información, ahora ya no puedes decir es que no sabía, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿sabes? Digo, un poco la suerte que tuve con mi hija, pero también cuando escucho a padres que dicen, es que mi adolescente tengo problemas con él, ¿no? Y a veces me gustaría platicar con esos papás y decirle, ok, se suben al carro, ¿qué tipo de música es la que escuchan? ¿Quién pone la música? Normalmente es el papá. ¿Qué pasa si tu hijo dices que quiero escuchar a Danny Flow, quiero escuchar no sé, algo que sea, que a tus oídos digas, no, ¿por qué estás escuchando eso? ¿Qué es lo que hacen normalmente los padres? Los empiezan a criticar. El niño va a decir, no, entonces no quiero compartir mi música contigo. Porque nosotros somos como padres los grandes, los que deberíamos de decir, quiero meterme a tu mundo y compárteme tu mundo. Yo me sé muchas canciones padrísimas porque mi niña es la que pone la música, ¿sabes? Entonces ella se sube, pone la música, vamos cantando su música. A veces le digo, yo no soy religioso, entonces mi niña no está bautizada. Y cuando pone canciones que le digo, te hubiera bautizado, porque Para que no escucharas para que no escucharas esa música, ¿no? Pero se lo digo de una forma de cotorreo, ¿sabes? Pero ella tiene la libertad y tiene esta parte que compartimos. Vamos a la escuela y compartimos ese momento de esa música. Y entonces, desde Patito, de Un Mundo de Caramelo, y esa es la música que me ha acompañado cuando ella está conmigo. Entonces, hay una conexión. Mi niña me platica cómo le va en la escuela, regresamos, platicamos, estamos comiendo en la mesa y créeme que nos podemos aventar 1, 2, 3 horas platicando acerca de cómo fue su día, qué pensamos, qué es lo que hacemos. Entonces creo que esta parte de que te unas a tus hijos, es decir, que tú padre, te metas al mundo de tus hijos y los acompañes en ese momento muy corto que tenemos, creo que es algo que hace que tu niño te tenga confianza, ¿no? Y lo que te decía, la parte de las decisiones. O sea, si tu hija te dice, oye, ¿puedo ir a esta fiesta? No, no puedes ir. Y que siempre te ande pregunta y pregunta y que alguien más decida por su vida. Imagínate el día que le ofrezcan drogas.
Imagínate el día que le ofrezcan tabaquismo, alcohol. Ella no sabe decir que no, porque en su casa no puede decir que no. No puede tomar una decisión. Sin en cambio, si tú tienes una hija a la cual has educado a decirle, mira, tú sabes cuáles son las reglas. Por ejemplo, cuando mi niña empezó a la etapa de los 15 años, me decía, Dari, ¿puedo ir a esta fiesta? Y yo le decía, mami, puedes ir a la que tú quieras. O sea, tú decides qué fiestas vas a ir. Me dices a qué hora te llevo, a qué hora voy por ti y listo. Y sabes, cuando les das esta responsabilidad y esta libertad, se vuelven mucho más maduros. Y entonces dicen, bueno, de 15 fiestas ya no quieren ir a las 15. Se vuelven selectivos y dicen, lo que le pasó a mi hija, pues voy a esta sí, a esta no. De repente ya me hablaba, no sé, a fiestas que me decía 2 de la mañana, ya ven por mí, o fiestas que me decía, ¿sabes qué? Son las 11 y algo, ya no me gustó el ambiente. Ven por mí y ya me voy. Pero todo eso ella lo decidía. Yo jamás le decía, tienes que llegar a esta hora, jamás. Eso lo podía decidir ella. Entonces, una vez que ya están grandes, hasta con una pareja, pues va a ser una persona que está acostumbrada a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, ya más grande me decía, ¿sabes qué? En la fiesta me decía, Dari, la fiesta se puso buena, no me voy a quedar aquí en la casa de un amigo. Y yo le decía de cotorreo, ¿a quién le pediste permiso, no? Para que ella me contestara, a nadie. Porque dentro de eso no es permanente, ¿sabes? No cae en mi área. Si ella quiere llegar a casa a dormir o quedarse a dormir en la casa de un amigo, esas son decisiones que a ella le corresponden, porque no es permanente. Entonces ella podía tomar la decisión de la fiesta está muy buena, si aquí en un sillón me dejan dormir, pues aquí me quedo. Y eso lo podía decidir ella. Y entonces ella me decía a nadie. Y le decía eso, o sea, tienes que ser una persona, ¿no? Digo, porque es mujer, pero creo que tenemos que darle esa libertad y que pensemos como padres. No es libertinaje, o sea, no es eso, es la libertad de decir, te tengo que enseñar a tomar decisiones desde muy pequeño para cuando haya algo que tú no estés de acuerdo con eso, tengas la fortaleza de decir, si a mi papá le digo que no, pues a que le voy a decir que no, porque estoy acostumbrada a tomar mis decisiones. Entonces creo que eso es algo que hice muy bien con mi hija, que ella aprendiera a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, algo que también siempre he hecho, como te digo, esta parte de las palabras, del amor, yo siempre le pregunto a mi hija, oye mami, ¿hoy ya te dije que te amo? Y la respuesta siempre es no. Porque yo creo que nunca va a ser suficiente decirle que la amas. Cuando ella me platica, ay, fíjate que hice esto, son cosas tan complejas para mí. Probablemente para su maestro dirá, va empezando, ¿no? Ahorita que están en el hospital dirán, ay, esta niña, ¿no? Es muy, no tiene tanta experiencia como los demás. Pero para mí es algo que me siento muy orgullosa de mi hija. Y que créeme, siempre se lo digo, le digo, mami, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Entonces, ¿sabes? Creo que debes de tener esta parte de mucho amor. También muy riguroso en lo que te digo, que pienses, ¿qué va a ser permanente? Yo no sé, por ejemplo, tener un hijo, yo le decía, eso es permanente. Entonces, acaba la universidad y ya después tú lo vas a decidir. Pero ese va a ser el tiempo correcto. Hay decisiones que digo, cuando estás joven no deberías de andar cargando un niño. Deberías de andar divirtiéndote en las fiestas, también sembrando para tu futuro, que seas responsable en la parte de la universidad. Pero eso tal vez el joven no lo puede hacer y ahí es donde los papás somos muy importantes en decirle, hijo, te voy a guiar, pero no voy a vivir tu vida. O sea, tu vida la vives tú. Solamente te voy a guiar. Y no es agradable. Yo te repito, tengo 4 hijos. Los he vivido en 4 etapas diferentes de mi vida. La primera, el de Lámina, a los 19. No lo hagan. Es una chinga. A mí no me ha ido mal. Digo, no me ha ido mal económicamente. Hemos salido adelante con muchas altas y bajas, pero es una chinga. Sí, es que no es solamente lo económico. No. Tienes que estar maduro, tienes que estar, porque vas a educar Sí, a alguien. exactamente. Ajá. Oye, no puedes educarte a ti, ni Exacto. puedes mantenerte a ti mismo. Ya viene otra persona. La verdad es que, híjole, no lo recomiendo. Y si ya lo hicieron, pues nada más hay que entrar Claro. al toro y salir adelante y darte cuenta que vas a lograr mucho más siendo un papá presente. Claro, sí, definitivamente. Samuel, yo lo que quiero ahorita en este momento es agradecerte de verdad. Gracias por escribirnos en TikTok. Gracias por contactarnos. Ojalá y logremos convivir con Itzel y que nos diga que sí es verdad. Ya sobre todo que haya salido todo esto. Nosotros terminamos siempre el programa levantándonos y dándonos un abrazo. Y le pedimos al papá que cuando vea al hijo, a la persona querida, le dé el abrazo parecido, de corazón a corazón. Y que sienta ese palpitar, sienta esa intercomunicación. Y que ojalá hasta esta persona le diga,
me abrazaste diferente hoy. A lo mejor fuiste papá bueno, ¿no? Por eso hacemos esto, para lograr tener una conexión entre nosotros, tú como invitado, pero que también llegues y abraces diferente a tu hija. Muchas gracias. ¿Sí? Claro, verás que así será.